como ustedes van a escuchar, de Andrés Lavaselli, un gran periodista de la ciudad de La Plata, y ahora también escritor, ¿no? De gráfica, siempre ha sido un referente. Y bueno, han lanzado el libro El último cruzado, Monseñor Aguer, ¿no? En la semana, en el pasaje de Ardo Rocha. Así es. Bueno, ¿cómo ha sido un poco el evento? El evento fue muy lindo porque el evento es, de algún modo, la culminación del trabajo, de la parte dura, digamos, esa es la parte amable del laburo. Claro. Y estuvo bien porque nada, pues fue un año y pico de trabajo largo, de mucho esfuerzo, para dos periodistas que, bueno, Pablo, el libro lo escribí yo, en coautoría con Pablo Morosi, otro periodista de La Plata. Sí. Pablo había publicado algo sobre el padre Aguer, sobre ¿no? el padre Cajade. Sobre Cajade, sí. Sobre el padre Cajade, un avío del padre Cajade. Tiene otros libros publicados, además Pablo tiene uno sobre Justo, hoy que se cumplen los 25 años de Miguel Bru. De Miguel Bru, tiene un libro sobre Miguel Bru, tiene otro sobre Andrés Núñez, el albañil asesinado por la policía bonaerense. Bueno, pero tenía un laburo hecho sobre la iglesia. Yo no había hecho nada antes, entonces eso, investigar una institución tan cerrada y opaca, si vos querés, como la Iglesia Católica, periodísticamente, bueno, suponía eso era como un... Además de ser, y era un desafío extra, así que fue arduo y por eso fue particularmente dulce la presentación. Claro, ¿y qué te dejó este libro? Mira, en principio, varios planos. Uno es el que te comentaba, digamos, el aprendizaje profesional, que es todo un tema. Nosotros hicimos 3 entrevistas con él, después te cuento si querés, pero que nunca pensamos que íbamos a lograr eso. Claro, pues lo tiene sumamente inusual en un eclesiástico de esa jerarquía y de ese perfil. Claro. Pero además hicimos 100 entrevistas, hablamos con 100 fuentes más, las contamos, eran así, más o menos. Él sabía que estaban ahí por escribir. Sí, está bien. 100 fuentes más. Además hicimos archivos de la iglesia, archivos del Estado, archivos de la periodísticos, bueno, o sea, entonces, digo, acomodar toda esa masa de información, encontrarle un tono, escribirlo, bueno, eso es un plano en el que me dejó enseñanza. Y después, eso lindo que tiene el periodismo, que es como un viaje alucinante a otro mundo, digo, ¿no? Para mí fue como un año de vivir en un mundo raro, donde conocí gente muy extraña, gente fascinante, gente que no tenía nada que ver conmigo, otra con la que me identifiqué. No, eso ¿Y ustedes cómo plantearon el trabajo, el libro? ¿Se juntaron con Pablo y qué surgió de ahí? ¿Cómo lo empezaron a redireccionar? El libro surgió de un encargo, digamos, la idea original del libro no es nuestra, es de un escritor que recién charlamos un poquito antes de arrancar, un escritor que se llama Juan José Becerra, es para mí un gran escritor argentino que vive acá en La Plata, que es editor de Planeta, y que él había escrito en un libro de él que se llama Patriotas. Es un libro con un tono irónico, muy irónico, que tiene perfiles de algunos personajes públicos de Argentina. Uno de ellos es Aguer. Entonces él había tenido una especie de polémica con Aguer, le había contestado alguna cosa. Pero bueno, él digamos, es un autor literario, básicamente, aunque también escribe periodismo, pero básicamente... Entonces, no quería, ya está, para él, su contacto con Aguer había terminado, pero le parecía interesante indagar atrás de ese tipo que tanto hablo y que todos creemos conocer, pero que en realidad lo que conocemos es una voz, digo, ¿no? Y una serie de argumentos. Y un posicionamiento. Claro. Entonces, bueno, la idea fue con Pablo nos juntamos, o sea, Juan Becerra me contactó a mí, yo lo contacté a Pablo, planeamos, fue un poco azaroso, en el sentido de que planeamos entrevistas con Aguer, nos parecía importante, nunca creímos que nos la fuera a conceder, hicimos los pedidos formales, tardó bastante tiempo en respondernos, mientras tanto nos hicimos un plan de investigación, que fue arduo porque en la arquidiócesis de La Plata hay mucho desconocimiento acerca de los sacerdotes de La Plata, le temen mucho. Ahora un poco menos porque tiene un poco menos de poder. Ha llegado a ser un hombre muy poderoso, con muchos contactos con el mundo de la política, con el mundo de las finanzas, con el Vaticano, con la política internacional. Digo, hay toda una red atrás de Aguer que no se conoce, espero que se conozca un poco más ahora.
que hace que sea un tipo muy temido. Acá en la diócesis también, Entonces nos costó arrancar, digamos, porque casi nosotros hablamos de La Plata, habremos, no sé, hablado con 20 y pico de sacerdotes, además de otras fuentes. Ninguno quiso leer Non. No era la idea del libro, la idea no es un libro con testimonios sobre él. Claro. Nosotros lo que buscábamos eran pistas de investigación. Claro. Contame algo, así yo puedo ver si lo chequeo en algún lado. Y yo, bueno, aún sabiendo eso, siempre el pedido era, por favor, no quiero que mi nombre no aparezca, que no quiero ser identificado, qué sé yo, qué sé cuándo. Así que eso supuso una ¿cómo se llama? Una dificultad especial. Y después, como todas las investigaciones, ¿viste? Como artesanalmente. Un ratito lleva a otra cosa, que lleva a otra cosa, que una persona, nos frustramos, avanzamos, encontramos. A mí me sorprendió mucho el interés de la política por la figura del tipo. Muchos políticos importantes, embajadores, gobernadores o ex embajadores, ex gobernadores. Hay como un gusto especial por la vida interna por conocer la vida interna de la iglesia. Han jugado muchos en ese plano, digamos. Entonces, a mí me sorprendió mucho eso, cuánto de interesados estaban y algunos cuánto sabían al respecto. Hablaste de persona temida. Sí. ¿Y es temida o no respetada, Aguer, dentro de la iglesia? Aguer es respetado intelectualmente, más allá de las grandes discrepancias que aún dentro de la iglesia y mucho más afuera de ella hay con su pensamiento. Pero es unánimemente, él quiso ser una cosa que no logró ser por una serie de episodios que se cuentan en el libro, que es claramente un intelectual de la iglesia, digamos. Se esforzó para hacer todo su trabajo. Además tiene un gran laburo, habla un montón de idiomas, es un tipo muy formado. Es más, él quería irse a Roma y dedicarse a estudiar, digamos, y a producir intelectualmente. Lo logró a medias, porque no logró eso, tuvo una carrera mucho más política, si vos querés, pero algo de eso queda en su gusto por la polémica, en su interés por sostener la verdad católica ortodoxa, en un contexto en el que él sabe que esa verdad católica ortodoxa está de casi nadie la sostiene, ni siquiera dentro de la propia iglesia, o por lo menos no en los términos en los que él lo hace, qué sé yo. Pero bueno, es intelectualmente muy respetado y además es temido. Sí, además es temido. Bueno, y la pregunta es, ¿qué te encontraste en esos 3 encuentros que tuviste con él? Y si es que se puede resumir en unas pocas palabras, pero bueno, eso es lo más interesante. Primero querría destacar, digamos, la predisposición de él, ¿no? Digo, aunque no sé qué le parecerá el libro, nosotros le agradecemos en el libro a él especialmente que haya tenido la amabilidad y la honestidad de atendernos 13 veces, porque la verdad que eso fue así, digamos. Nunca, no fue un plan, nosotros dijimos, bueno, podemos hacerle, fuimos a verlo la primera, le mandamos a través de canales, le mandamos un pedido, dijo, bueno, voy a pensar, tardó como 2 meses, nos contestó, bueno, los va a atender. Bueno, fuimos una mañana a la sede de la curia, ese palacete de Amico que hay al lado de la catedral, allá adentro, que es a donde vive, conocimos hasta la habitación, y fuimos la primera vez con un cuestionario de 85 preguntas, porque dijimos, bueno, ya fue, o sea, es una vez, es una vez y nunca más. Y la verdad que fue una vez, y al principio nos centramos mucho en aspectos muy, muy desconocidos de su vida, que necesitábamos pistas de él, porque tenían que ver con su infancia y demás. Pero la verdad es que fue una entrevista, después podemos hacer una más, y fue así el mecanismo, digamos. Siempre fue un ajedrez bastante complejo respecto de, bueno, hasta dónde preguntar para por un lado, preguntar duro y a fondo, porque hay cosas que no podemos aprovechar que lo tenemos enfrente, y hasta dónde no romper la relación. El tipo se enoja y dijo, bueno, hasta acá llegué, y perdíamos un plus que me parece que tiene el libro, que es la voz de él, que eso está bueno, en temas en donde él no suele poner la voz. Después, digamos, ¿por qué aceptó? Yo creo que hay un poco de vanidad cuando en la primera entrevista él no dijo
qué raro que ustedes se interesen por mí. Me dice, qué raro que Planeta se interese por mí. Qué raro, justo ahora que está terminando mi carrera. Claro. Bueno, eso. Y dijo eso. Y puede ser que haya sido un poco de eso. Claro. Y después yo creo que fue como una cosa de... Él quería saber hasta dónde nosotros sabíamos, influenciar todo lo que pudiese en lo que nosotros fuésemos a escribir. Claro. En algunas cosas fue abierto, en otras fue muy cerrado. Hubo momentos, obviamente, más tensos que otros. Siempre fueron diálogos respetuosos y yo diría cordiales. Cordiales. Pero bueno, fueron un viaje. ¿Cómo te definió él el tema de su iglesia con un sector bastante conservador de la sociedad? ¿Por qué elige él? ¿Por qué crees que él elige relacionarse con un sector conservador de la sociedad y no es un hombre que optó por ejemplo, por la corriente de los más pobres, de los más vulnerables? O capaz que es lo que vos decías recién, es una visión que uno tiene y desconoce. Bueno, hay algunos aspectos que salen de la idea general que se puede tener en esos planos. La verdad es difícil de responder eso, digo, ¿por qué el tipo eligió eso? Nosotros tratamos de hacer un laburo periodístico, es decir, no interpretarlo, sino mostrarlo, digamos, ¿no? La idea era mostrarlo. Él desde chico, desde muy chiquitito, él viene de una familia de no católicos, con la madre es la única la figura católica de la familia, un matrimonio que antes de, digamos, que se casó de apuro porque lo concibieron antes de casarse, lo cual en esa época era toda una historia, claro, todo oculta. Él dice que se enteró por nosotros de eso. A lo mejor sí, a lo mejor no. Y desde muy chiquito se vinculó con núcleos de alguna corriente de nacional catolicismo muy ligada a la derecha argentina tradicional, pero ese claro, no es la derecha liberal, es la derecha nacional católica, digamos, algo así como el peronismo sin contenido plebeyo, medio bastante antisemita. Claro. Empezó a tomar unos cursos de muy chico, digo, con un sacerdote bastante legendario en ciertos círculos que llamó Julio Menville, con el cual se formó buena parte de Tacuara, de la Guardia Restauradora Nacionalista, de grupos así de derecha nacionalista muy potentes, muy extremos, pero también algunos de los integrantes de las primeras cúpulas de Montonegro, en esa época en donde ese nacionalismo católico, bueno, era como el germen común de cosas que después terminaron bien enfrentadas. Él participó mucho en eso, pero desde afuera, digamos, él era un chico de clase baja, vivía en una casa humilde, el padre el abuelo era repartidor de leche, el padre era ¿cómo se llama? Trabajaba en el correo, era chofer en el correo, y empezó a ganar lugar social en esos círculos, digamos, de jóvenes de clase alta, nacionalistas católicos, militantes políticos, a partir de la inteligencia, digamos. Él, digamos, el capital de él no era un capital social ni de Alcurnia, el capital que jugaba de él era la inteligencia, ya desde chico. Y yo creo que eso lo marcó mucho y que él tuvo siempre, esto es una hipótesis mía, si vos querés, una aproximación primero que todo intelectual. Él me va a decir que esto es impreciso, que hay una cuestión espiritual, que no hay que confundir intelectual con espiritual, pero para mí él tuvo una aproximación intelectual a la doctrina católica. Claro. Entonces, digamos, a partir de ahí es un cruzado porque claro, es un doctrinario, claro, digamos. Bueno, el cuerpo de la doctrina católica es esto: si el mundo cambió, lo lamento por el mundo. Claro. Acá está la salvación. Yo creo que acá está la salvación. Y me parece que viene por ahí la cosa. Pero muy mezclado, digo, con la cuestión esa biográfica, ¿no? De llegar a donde llegó a partir de tener un montón de esas relaciones, digamos. A partir de esas relaciones él emerge de una cuna orillera, si vos querés, y pobre, y termina
en un juego de poder internacional con el Vaticano de un lado, la Conferencia Episcopal Argentina de otro, digamos, el arco es impresionante, y eso yo creo que lo hace básicamente a fuerza de intelecto. ¿Son amigos con Bergoglio o son enemigos íntimos? No, son enemigos. No, uno es de Boca y el otro es River, digamos. Claro, una cosa así. No sé de qué cuadro. No, San Lorenzo, Bergoglio. No, San Bergoglio, Lorenzo. Y él dice que es de Nueva Chicago, porque es matadero. Yo creo que no importa un pito. El fútbol, una vida vio un partido de fútbol. No, son enemigos. ¿Cómo tomó él el hecho de que Bergoglio sea Francisco, no? ¿Cómo le preguntaste eso? Sí, claro, le preguntamos eso. No, él dice que él dice que son como 50 páginas de libro de una pelea que anuda el Vaticano, Bergoglio, la política argentina y ellos dos a lo largo de un montón de años, digamos. Es difícil de resumir, pero hay una pelea de poder entre ellos. Desde que, y además porque tienen vidas medio paralelas. Empiezan juntos en San Miguel, coinciden en una vida en San Miguel. No, en el seminario no, un poquitito después. Cuando Bergoglio era provincial de los jesuitas, digamos en San Miguel, en un lugar que se llama Colegio Máximo, que es donde se forman los jesuitas, él tiene el primer destino más o menos importante, que le dan a manejar un seminario recién creado. Es una diócesis muy especial, es una diócesis cerca de Campo de Mayo, que había sido, nosotros encontramos que ese seminario, ese lugar de los jesuitas había sido investigado ilegalmente por la inteligencia de la policía bonaerense, porque creían que ahí escondían guerrilleros chilenos y editaban algunas revistas de la guerrilla argentina. Y por el otro lado, Aguer, eso es lo que manejaba Bergoglio, sin que esté diciendo que Bergoglio tenga nada que ver con eso, pero digo, ese era el lugar donde nosotros encontramos esos archivos, y del otro lado estaba Aguer, que era un joven, no era un tipo poderoso, pero que estaba empezando un seminario ultraortodoxo, que digo, anécdotas del estilo, los seminaristas cursaban algunas materias en el seminario, pero como era nuevo, otras las cursaban en el Colegio Máximo con los jesuitas. Cuando volvían, Aguer les daba una clase extra en donde corregía todos los errores que tenían los jesuitas. Las tensiones en las concepciones. Es una larga historia llena de un montón de complejidades y políticas, ideológicas, pero te cuento una anécdota que nos contó un político con el que come él a veces, porque también es un político que la cuestión intelectual le interesa mucho, hace poquito que lo habían entronizado a Bergoglio Papa, y le dice, no se lo encontró, lo llamó por teléfono y dice, Bergoglio es Papa, dice que no sé qué le preguntó, y me dice, sí, y como no le dio mucha trascendencia, dice, ojalá que es Papa se haga católico. No. Claro, la interna muy fuerte. Bueno, y de la vida de él directamente se casó, entró al seminario, no se casó. Entró al seminario de jovencito a los 18 años. 18 años. Sí, no se casó. ¿Qué opina él del celibato? Está completamente de acuerdo. Él está completamente de acuerdo. ¿Me sorprendiste? Sí. Pensé que me iba a decir todo lo contrario. ¿Que estaba en contra del celibato? No, si él afirma que es célibe. No, él está a favor del celibato. Ese es el campo, digamos, de las cosas más conocidas de Aguer, digamos, sus opiniones. Hay algunas revelaciones en el libro respecto de su vida sexual, pero se las dejo para que lean el libro. Claro, por supuesto. Pero yo creo que ese es el plano donde ese es el Aguer más conocido, el tipo que dice cosas que la verdad que, sí, obviamente, con las que uno no puede estar más en desacuerdo, que los homosexuales no pueden ser curas, vincula pedofilia con homosexualidad, qué sé yo. Pero a la vez es un tipo que te puede hablar media hora seguida sobre autoras pioneras del feminismo radical norteamericano. Claro, sí, seguro. Pero bueno, y después tiene una vida solitaria. Un núcleo íntimo, si tiene una hermana 9 años más chica, pero la visita no. Un núcleo poco, no la nombró mucho. Un núcleo íntimo chico y con personajes muy excéntricos. También les dejo para que lo lean, pero
pero digamos, los personajes que se mueven, o que se movían alrededor de él, ahí en ese palacete, medio derruido, medio en ruinas, porque el palacio ese de Amico... Los van a visitar ahí. bolsa adentro. Él vive con un obispo, vivía con un obispo, ahora se mudó, ¿no? Porque ahora hay un nuevo arzobispo, pero vivía con un obispo auxiliar, un cura que es una especie de protegido de él, que es un tipo muy particular, por llamarlo de alguna manera, un tipo que se enfrentó con los mapuches en el sur hace un tiempo, que después vino acá a La Plata y hizo un programa de televisión que terminó censurado por el INADI, que anda en un Forte descapotable y terminó haciendo reconstrucción de batallas históricas con cañones y qué sé yo, y chicos, una cosa muy rara, con obispos auxiliares, con una mujer soltera y teóloga que va y viene y que es su asistente personal. Es muy raro el núcleo ese, hay unas escenas como son medio inesperadas, pero es un como una película, imagínate ahí, ¿no? Básicamente es una cosa muy, es un solitario, es un hombre y bastante escético, no es más allá de que no las publicamos porque no nos autorizó, pero no es un lugar que tiene un ascensor interno y que conduce a sus habitaciones y qué sé yo, pero es un lugar que ha sido ese lugar es la residencia del primer vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos D'Amico. Nosotros lo investigamos un poco, hay un montón de pasamanos, se lo vendió la iglesia nunca pagó lo que tenía un crédito que había sacado para comprarlo, volvió al Estado, Menem se lo quiso regalar a Guerre, no pudo porque no se había pagado la deuda, bueno, pero ese lugar es un lugar que está medio en ruinas, está medio que se viene abajo, es una picardía, incluso lo quisieron levantar desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico, y no encontraron los planos, hay todo un lío con eso tremendo, pero sí, a mí me llama la atención porque es como cuando se apaga todo eso de noche, hay 1000 leyendas sobre lo que ha pasado ahí de noche a lo largo de la historia. Es el lugar donde estuvo Monseñor Plaza, un arzobispo acusado de entregar a su sobrino a la dictadura. Es un lugar pesado, denso, a donde también estuvo Quarrachino, el obispo Quarrachino, ¿se acuerdan? Aquel obispo, ustedes son muy jóvenes, pero obispo que quería mandar a los homosexuales a una isla, a que vivan en una isla con sus propias leyes. Es un lugar pesado. Y de noche, solo, medio en ruinas y enorme. Y lo habitaban 3 personas, él y 2 más. Claro, en estas 13 entrevistas que estuvieron, ¿en algún momento compartieron una comida, algo? No, ¿O fue todo bien formal? No, fue formal, nos atendía en un despacho muy lindo, que tiene siempre en el mismo despacho, con un ascético vaso de agua con gas, y con un escritorio que tiene ahí, unos grandes ventanales que dan a la catedral. ¿Mira televisión? No. Lee. ¿Solo lee? Lee, sí, lee. No mira tele. No mira tele, me mandan los mails. Alguna vez él me mandó un mail. Me parece que ahora empezó a usar más. ¿Redes sociales qué opina? No. Tampoco. No le importa, me parece. Es que igual es un tipo que ha tenido mucho laburo con la cuestión de la difusión, es un tipo que sabe como periodista, como editor, el tipo sabe perfectamente qué tecla pulsar para escandalizar, para que todo el mundo hable de él, para que Tinelli hable de él, Moria Kazan hable de él, y ha sido muy polémico y eso fue planeado, absolutamente. Inteligencia de tiene que ver con una manera de transmitir la doctrina eficaz, y eso además está vinculado también con su posición interna adentro del episcopado. Lo hace también, lo hizo también por eso, porque no ha sido un tipo querido dentro del episcopado, ha sido un tipo que ha tenido aliados, que ha formado parte de algunos núcleos, pero que no ha sido un tipo popular. Entonces esa cuestión también está de escandalizar a propósito, tiene que ver con un estilo intelectual, pero también con era funcional al juego de poder, pero siempre tuvo una estrategia mediática desde, por lo menos, desde que empezó como obispo auxiliar porteño a principios de la década del 90,
escribió en diarios, o sea, salió en radios, tiene todavía una columna televisiva donde sigue usándola de modo, digamos, frecuente, tuvo columnas, un tipo que elaboró mucho la cuestión de los medios. Parece que ya las redes sociales y demás no se involucró. Es un hombre grande también. ¿Qué edad tiene él? 75 años. ¿75? 70, cumplió este año 75 años, por eso se retiró. Claro. ¿Cómo fue su mandato en el arzobispado de La Plata? Mirá, yo creo que Aguer siempre a La Plata estuvo resignado a La Plata. Él va a decir que no, pero yo creo que, digamos, él termina acá porque pierde justamente una interna de poder con Bergoglio. Llega justo cuando cae en el escándalo del banco del BCP, ¿se acuerdan cuando cae el Banco de Crédito Provincial, que era banco propiedad de la familia de un ex embajador argentino en el Vaticano, cuyo hijo era presidente del banco, que se había profugado, como dicen ahora, 2 años, lo atraparon, lo detuvieron, lo metieron preso, y lo condenaron por estafa, y lo sacó de la cárcel Aguer, poniendo no pagando, pero sí saliendo como fiador personal de Truso, de Francisco Javier Truso, de ese me estoy refiriendo. Digo, ya entró así. Pero llegó acá porque, como efecto de una derrota en un juego de poder. Y siempre quiso irse acá, me parece. Quiso irse hacia el cardenalato, hacia la serie porteña. Digamos, el laburo de él era o el Vaticano, de alguna manera, o el cardenalato, digamos, ser el jefe de la Iglesia Argentina, o presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal primado, algo. No lo logró. Después es impresionante, sigue el entramado de poder. Él llega en el momento que pasa lo del BCP y cuando se están haciendo las torres de la Catedral de La Plata, que nosotros laburamos mucho porque vimos que había muy poco publicado periodísticamente profundo respecto de cómo se manejó ese montón de plata en la época de Duhalde, quiénes son los personajes, qué pasó con esos personajes. Bueno, él hizo un entramado de poder muy ceñido con alguno de los sectores más, si vos querés, más característicos de la sociedad platense histórica, ¿no? O por lo menos por una parte de eso. Él jugó ese juego de poder, pero me parece que nunca, él siempre, en el fondo, continuó siendo un porteño, me parece. La Plata me pareció un destino al que no es un destino menor en absoluto, es la arquidiócesis de la capital bonaerense. Acá se discute mucha plata, para la iglesia, pues se discute con la gobernación en la cuestión de los subsidios y demás. Es una diócesis que no había estado publicada nunca, pero que tiene un gran desarrollo inmobiliario. El arzobispado de La Plata tiene como 450 propiedades. La Plata es el mayor propietario de La Plata. Hay un montón de cosas que miren en el libro respecto de qué se hace con esas propiedades, cómo se manejaron, quién se animó a investigarlas, quién no, quiénes son sus socios, qué sé yo. Jugó todo eso, pero en el fondo era un tipo del intelecto que quería irse hacia un destino superior, que era el arzobispado de Buenos Aires, o el cardenalato, o el Vaticano. Siempre me quedó esa impresión de él. ¿Y qué te quedó de estos 13 encuentros? ¿Con qué te quedaste? No, y también preguntar por el título el nombre del título, al revés, el nombre del título, El Último Cruzado, ¿no? Que también eso habla mucho. Bueno, él no le gustó ni medio cuando se enteró que se llamaba así el libro, no le gustó nada eso. La verdad que no le gustó. Claro. Porque a él le parecía peyorativo. Él dijo, es un título peyorativo, lo hacen para perjudicarme. Pero es una interpretación. Yo no creo que sea así, yo creo que es bastante descriptivo. Fue el título del Work in Progress, fue el título que tuvimos tentativo durante todo el laburo del libro y que terminó quedando. Tiene que ver con eso que te decía recién, o sea, el cruzado como esa figura. Al final yo le preguntaba, ¿no? Al final de las entrevistas, le digo, bueno, pero está bien, digo, todo eso que dice, pero digamos, dicho de un modo bastante más elaborado, pero nadie le da bola, ya está, o sea, perdió. Y a mí qué me importa, si yo no. El objetivo mío no es ganar, el objetivo mío es
la eternidad. ¿Qué sé yo muero. Un artista. Muero con las botas puestas. Quiero decir eso. Claro. Y Cruzado es ese, el último de los tipos que muere con las botas puestas de esa manera de entender la doctrina católica, que no es la única ni muchísimo menos. Claro. Bien. Andrés, lo mejor, ¿dónde podemos conseguir el libro? Librerías. Librerías. Casi, hay varias en la ciudad que vi que están. Bien, bueno, lo mejor, y felicitaciones por el laburo, Andrés. Sí, te vamos a volver a invitar porque la verdad que las historias que tenés detrás, digamos, son riquísimas. Bueno, cuando quieran, les agradezco un montón el interés. No, por favor, gracias a vos. Andrés,